Las noches en el restaurante Aurelia tenían un brillo engañoso. Las copas de cristal chocaban entre sí con elegancia, pero para Chloe Brennan ese sonido no era música. Era el eco metálico de cadenas invisibles. Era el sonido de su nueva vida, la vida de alguien que servía mesas donde los postres costaban más que su alquiler mensual. Se movía entre las mesas como una sombra. Su delantal negro, su coleta tensa y su expresión serena la convertían en parte del mobiliario. Nadie veía a Chloe, y eso, la mayoría de las veces, era su mayor ventaja. Durante 5 noches a la semana, ella se escondía detrás de esa máscara de camarera eficiente. Pero dentro de ella, aún latía la mente brillante que alguna vez fue la promesa más talentosa de la escuela de negocios de Wharton. La misma que soñaba con dirigir empresas, no con servirles agua a sus dueños. Todo cambió el día que la compañía de su padre fue devorada por un gigante corporativo. La empresa de construcción que había levantado con sudor y principios fue desmantelada pieza por pieza hasta dejar solo ruinas. Desde entonces, Chloe había aprendido la lección más cruel del mundo de los poderosos. Cuando el dinero habla, los hombres buenos se hunden en silencio. Esa noche, Aurelia vibraba diferente. Había tensión en el aire, una electricidad que no se podía explicar. En el rincón más codiciado del salón, la mesa número 4 reunía a los hombres que movían los hilos de Nueva York. Y al centro de ese grupo, brillando como una estrella venenosa, estaba él, Preston Calpel III. Chloe lo reconoció enseguida. Todo el mundo conocía el nombre. Era el heredero de Calpel Global Holdings, una dinastía que controlaba desde bienes raíces hasta tecnología y energía. Joven, arrogante y con la sonrisa cruel de quien nunca ha escuchado un no. Su risa cortaba el aire como un cuchillo. Ordenaba sin mirar a los meseros, despreciando con un gesto lo que no le gustaba. Aquella soberbia le revolvió el estómago, pero siguió trabajando, porque los fantasmas no se rebelan. Los fantasmas obedecen, hasta que algo pequeño, una gota de agua, cambió todo. Un camarero joven, Kevin, tropezó y salpicó accidentalmente la manga del traje de Preston. Lo que siguió fue una humillación pública. ¿Tienes idea de cuánto cuesta esto?, gritó Preston con una sonrisa que no tenía nada de humor. Más que tu miserable vida. El silencio cayó sobre el restaurante. Kevin se disculpaba temblando. El gerente, pálido, prometía despedirlo de inmediato. Y fue entonces cuando el destino se rió de Chloe. «Brennan, tú te haces cargo de la mesa 4», le susurró el gerente, desesperado. Ella respiró hondo. Sintió el pulso retumbar en las sienes, se ajustó el delantal y caminó hacia la mesa de los depredadores. Preston ni siquiera levantó la vista cuando habló. «¡Más agua!», ordenó moviendo los dedos. Chloe cumplió en silencio. Era un fantasma otra vez, pero el aire estaba cargado y cada palabra que salía de su boca hacia sus amigos se clavaba en su mente como agujas. Presumía de adquisiciones, de destruir empresas pequeñas por deporte. Se jactaba de cómo su padre había conquistado todo, hasta que mencionó algo que hizo que el corazón de Chloe se detuviera. Sunstone Dynamics, esa era la misma estrategia que había arruinado a su familia. Preston sonreía satisfecho. «No se construye un imperio pidiendo permiso», decía. «Se gana tomando lo que uno quiere». Y entonces, sin pensarlo, sin calcularlo, Chloe habló. «Eso no es una estrategia de imperio», dijo con voz serena pero con filo. «Es una estrategia de parásito». El tiempo pareció detenerse. La mesa se congeló. Los murmullos se apagaron. Preston la miró incrédulo. «¿Perdón?» «Un parásito se alimenta de lo que otros construyen», continuó ella, dejando el jarro sobre la mesa con calma. «Destruir no es poder. Es miedo disfrazado de fuerza». Nadie respiraba. Las risas murieron. Preston la observó con una sonrisa peligrosa. «Eres una camarera. No tienes derecho a opinar». Chloe sostuvo su mirada. «No tengo poder, señor Calpel». «Pero tengo razón». La tensión se volvió casi física. Los demás en la mesa bajaron la mirada.
El gerente desde la distancia parecía a punto de colapsar. «¿Quién diablos te crees?», gruñó Preston. «Soy Chloe Brennan», respondió con calma. «Y sé exactamente quién soy». «La pregunta es, ¿tú lo sabes?». El murmullo recorrió el restaurante como una ola. Nadie jamás le había hablado así a Preston Calpell. El gerente corrió hasta ella, pálido. «Estás despedida», susurró temblando. Chloe asintió. No discutió, no lloró. Solo se dio la vuelta y caminó hacia la salida bajo las miradas atónitas de todo Aurelia. Esa noche, al llegar a su diminuto apartamento, la adrenalina la abandonó. Las piernas le temblaban. ¿Qué había hecho? Se había quedado sin trabajo, sin dinero, sin red, y aún así, por primera vez en años, se sentía libre. No sabía que aquella pequeña chispa de rebeldía, esa noche aparentemente perdida, iba a cambiar su vida para siempre, porque mientras ella trataba de dormir, del otro lado de la ciudad, en la cima de la Torre Calpell, alguien más había estado mirando, y ese alguien no olvidaba a las personas que lo desafiaban, especialmente cuando lo hacían con inteligencia, y así, sin saberlo, Chloe Brennan acababa de mover su primera pieza en un tablero donde los peones, a veces, terminan dando jaque mate al rey. El amanecer en Queens llegó sin piedad. La luz gris, filtrándose por las cortinas, fue el recordatorio cruel de que la vida seguía, aunque su mundo se hubiera derrumbado. Chloe se sentó en el borde del sofá, con las manos temblando alrededor de una taza de café. El silencio pesaba más que la fatiga. Había cometido el peor de los pecados en la ciudad de los poderosos. Hablar a su alrededor, la realidad la golpeaba en pedazos, facturas médicas acumuladas, el aviso final del alquiler, los recordatorios de préstamos estudiantiles. En el reflejo de la ventana apenas reconocía a la mujer que veía. No quedaba rastro de la estudiante ambiciosa que había sido. Solo una camarera sin trabajo, una más entre miles, y sin embargo, algo dentro de ella se negaba a hundirse. Había dicho la verdad, y esa verdad le había devuelto un pedazo de sí misma. Aunque eso no pagara las cuentas, un golpe seco interrumpió su pensamiento. «Toc, toc». Chloe levantó la cabeza. ¿El casero? ¿Tan pronto? Se acercó a la puerta con el corazón acelerado, abrió apenas una rendija, y lo que vio la dejó sin aire. Un hombre alto, de hombros anchos, traje negro impecable y un auricular transparente enrollado en su oído. Parecía sacado del servicio secreto. «¿Señorita Chloe Brennan?», preguntó con voz grave, sin una pizca de emoción. Chloe tragó saliva. «Sí. ¿Qué sucede?». El hombre asintió una vez. «El señor Arthur Calpell solicita su presencia». El nombre cayó como una bomba. «¿Arthur Calpell?», repitió incrédula. «El presidente de Calpell Global Holdings», confirmó él. «Está esperándola». El aire se volvió denso. Durante un segundo Chloe pensó que iba a desmayarse. El padre de Preston había venido a destruirla personalmente, a comprar su silencio. «Yo no estoy vestida para una reunión», balbuceó mirando su camiseta gastada. «No es un problema», respondió el hombre con frialdad. «El señor Calpell no espera». Ella dudó. Podía cerrar la puerta, fingir que no estaba. Pero algo más fuerte la impulsó. Curiosidad, orgullo o quizás simple fatalismo. Agarró sus llaves y el celular y lo siguió. El sedán negro estacionado frente al edificio era un Maybach. Uno de esos autos que no se manejan, se exhiben. El interior olía a cuero y silencio caro. El vehículo se deslizó por las calles de Queens, como si el ruido del tráfico no existiera. Chloe observaba por la ventana mientras el paisaje cambiaba, del concreto agrietado a los rascacielos relucientes de Manhattan, y allí, al fondo, se alzaba una torre de vidrio negro, la Torre Calpell, una fortaleza, un símbolo del poder que había destruido su vida. El auto descendió a un garaje subterráneo. Sin decir palabra, el escolta la condujo hasta un ascensor privado. Solo 2 botones, lobby y executive floor. Cuando las puertas se abrieron, Chloe sintió que entraba en otro mundo. La oficina era inmensa, vidrios del suelo al techo,
ofrecían una vista de dioses sobre la ciudad. El mobiliario era sobrio, elegante, brutalmente caro. Y en el centro, detrás de un escritorio de granito negro, estaba él, Arthur Calpel, el hombre que había construido un imperio con las manos y el alma de otros. Canoso, impecable, con una mirada azul tan fría que parecía diseccionar el aire. No se levantó, solo la observó. «Señorita Brennan», dijo con voz profunda, grave, casi un rugido controlado. «Tome asiento». Chloe obedeció sintiendo el peso invisible de su autoridad. El silencio se prolongó. Arthur Calpel la miraba como quien examina un diamante bajo una lupa, buscando grietas. «Estuve anoche en Aurelia», dijo finalmente con calma mortal. «En la sala privada. Vi todo». El estómago de Chloe se contrajo. «Mi hijo», continuó, «tiene talento para avergonzar nuestro apellido. Pero usted fue una sorpresa, una revelación». Ella no supo si eso era una amenaza o un cumplido. «No fue mi intención causar una escena», se atrevió a decir. «Solo reaccioné», Arthur entrelazó los dedos. «Lo sé, pero su análisis fue brillante, preciso, más lúcido que cualquier reporte que me haya entregado mi división de estrategia en meses». Sus ojos se clavaron en los de ella. «Usted entiende algo que muchos olvidan, la diferencia entre construir y devorar». Chloe lo miró sin poder ocultar su confusión. «¿Entonces, no está aquí para despedazarme?» Arthur soltó una breve risa seca. «Oh, no, señorita Brennan. Si quisiera destruirla, usted no estaría aquí. La he traído porque necesito a alguien como usted». Abrió un cajón y colocó un expediente frente a ella. En la portada su nombre completo, Chloe Brennan. Dentro, todo. Su historia, su formación, su caída. «Hice investigar sobre usted», dijo. «Primera de su clase en Wharton, brillante, disciplinada, hasta que su familia fue arruinada por una adquisición hostil». Levantó la vista. «Por una subsidiaria de mi corporación, si no me equivoco». El aire se escapó de los pulmones de Chloe. Arthur lo sabía. Todo. «Su padre era un constructor», continuó. «Hombres como él son los que hacen el trabajo real. Los que los Calpel compran, moldean y a veces destruyen». Chloe sintió un nudo en la garganta. «Entonces, ¿por qué estoy aquí?» Arthur se reclinó en su silla. «Porque necesito un contrapeso. Mi hijo es un pasivo. Está conduciendo la división de energía renovable hacia el abismo. Y la Junta empieza a oler la sangre». Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono que era mitad confidencia, mitad amenaza. «Le ofrezco un puesto en la junta directiva de Calpel Global». Chloe lo miró sin comprender. «Eso es imposible». «Soy una camarera». Arthur sonrió apenas. «No, señorita Brennan. Usted es una estratega que ha olvidado que lo es». El silencio volvió denso como plomo. «¿Cuál es el truco?», preguntó finalmente. Arthur asintió complacido. «Sabía que preguntaría eso. El truco es simple». Se levantó, caminó hasta la ventana y observó la ciudad desde lo alto. «Su tarea será trabajar con mi hijo. Lo mentorará, lo moldeará, lo obligará a ser digno del nombre Calpel». Chloe sintió el suelo moverse bajo sus pies. «¿Trabajar con Preston?», susurró. «Así es». Arthur se giró hacia ella, los ojos ardiendo con una mezcla de desafío y pragmatismo. «Lo salvará o lo destruirá. Si logra hacerlo renacer, su asiento en la Junta será permanente. Si fracasa», dejó que el silencio terminara la frase, «me aseguraré personalmente de que no vuelva a trabajar ni como camarera». La elección era brutal. El poder o la ruina. El tablero o el olvido. Y Chloe, con el corazón latiendo como un tambor, entendió que aquel era su jaque. Podía retirarse. O jugar. Respiró hondo. «Acepto», dijo con voz firme. «Pero bajo una condición». Arthur arqueó una ceja. «La escucho. Reporto solo a usted. Si Preston intenta interferir, usted me respalda». El silencio se tensó. Y luego, por primera vez, Arthur Calpel sonrió. «Hecho», dijo extendiendo la mano. Chloe la estrechó, y en ese apretón firmó el pacto más peligroso de su vida.
La noticia se esparció por los pasillos de Calpel Global como un virus. Una camarera, una desconocida, había sido nombrada miembro provisional de la junta directiva. Los ejecutivos cuchicheaban, los asistentes revisaban correos intentando confirmar si era una broma. Pero no lo era. Cuando Chloe entró por primera vez en la sede de la empresa, el aire olía a control y dinero. Las paredes de mármol blanco reflejaban las luces frías del techo. Los empleados la miraban con curiosidad disimulada, intentando adivinar cómo una mujer sin traje ni apellido poderoso había conseguido entrar tan alto. El ascensor la llevó hasta el piso 34, sede de Novatec, la división de energías renovables de Calpel Global. Ahí estaba su nuevo campo de batalla. En el centro de la sala de conferencias, esperándola con una sonrisa venenosa, estaba Preston Calpel. Su traje impecable, su reloj caro y su postura arrogante seguían siendo los mismos. Pero ahora en su mirada había algo más: resentimiento. «Vaya, vaya», dijo sin levantarse. La camarera con suerte. Chloe dejó su maletín sobre la mesa con calma. «No fue suerte», respondió. «Fue mérito», Preston se rió. «Claro, jugaste bien tus cartas. Felicidades. Mi padre te ha convertido en su nuevo proyecto de caridad». Ella se limitó a sonreír. «No vine a discutir egos. Vine a arreglar una división que tú hundiste». El rostro de Preston perdió parte de su sonrisa. «Ten cuidado con lo que dices, Brennan». «No tengo que tener cuidado con la verdad», replicó ella, abriendo su tableta y mostrando varios gráficos. Los informes del último trimestre muestran una caída del 40% en los ingresos, un aumento del gasto operativo y una tasa de fallo del 30% en los paneles solares del proyecto Helios. Preston parpadeó. «Eso es información confidencial, a la que ahora tengo acceso», interrumpió Chloe. «¿Sabes qué más encontré? Que el proveedor de esos paneles pertenece a tu amigo Todd, el mismo que se sienta a tu mesa a reír tus bromas mientras tus ingenieros pierden sus empleos». La habitación quedó en silencio. Preston la miró. Mudo por primera vez en su vida, Chloe dio un paso hacia él, su voz fría y precisa. «Has usado una empresa millonaria para alimentar tu ego. Has cambiado innovación por favoritismo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que creíste que nadie lo notaría». Él apretó la mandíbula. «¿Vienes a darme lecciones, camarera? Vengo a salvar tu nombre antes de que se convierta en una broma», dijo ella y lo miró directo a los ojos. «Tienes dos opciones, Preston: ayudarme a limpiar el desastre o apartarte. Pero no voy a fallar». La puerta se cerró tras ella con un suave clic. Preston permaneció inmóvil, con el orgullo herido y una rabia que hervía bajo la piel. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había enfrentado, y lo peor era que no podía despedirla. Las semanas siguientes fueron una guerra silenciosa. Chloe trabajaba 18 horas diarias. Estudiaba cada contrato, cada informe, cada fallo técnico. Conocía el sistema mejor que cualquiera en ese edificio. Hablaba con los ingenieros, con los técnicos, con la gente que realmente hacía que las máquinas funcionaran. Y algo inesperado comenzó a suceder. Las personas empezaron a escucharla, no porque fuera de la junta, sino porque entendía. Sabía cómo hablar su idioma, cómo reparar una cadena de producción rota o motivar a un equipo cansado. Chloe no imponía respeto, lo ganaba. Mientras tanto, Preston observaba desde su oficina. Al principio la odiaba, luego empezó a temerla, y con el tiempo, admirarla, aunque nunca lo admitiría. Cada informe que Chloe enviaba a su padre era impecable. Cada semana, los números de Novatec mejoraban. Los rumores empezaron a circular en los pasillos. La camarera estaba logrando lo que el heredero no pudo. Pero Chloe no se dejaba engañar por los resultados. Sabía que estaba en un campo minado. Sabía que Arthur Calpel no ofrecía regalos, ofrecía pruebas. Y ella estaba determinada a superarlas todas. Hasta que una noche, entre montones de archivos viejos,
Encontró algo que no debería haber visto, un registro contable, una transferencia oculta en una red de empresas fantasmas. El nombre que apareció en la pantalla hizo que el corazón se le congelara. Sterling Peak Development, la misma empresa que había destruido la compañía de su padre. Y en la línea inferior, la verdad que le quitó el aliento. Fondo de inversión inicial. Arthur Calpel, todo se detuvo. El aire, el sonido, el tiempo, Arthur Calpel, el hombre que la había rescatado, que le había ofrecido poder. Había sido el financista del ataque que arruinó a su familia. El mundo se tambaleó. Chloe se recostó en la silla, con la respiración agitada. Había sido una pieza desde el principio, un experimento, un reflejo del propio Arthur. Podía renunciar, podía enfrentarle, pero sabía lo que eso significaba, perder todo y no cambiar nada. Entonces, algo más frío que la venganza empezó a tomar forma dentro de ella. Una idea, un plan. Si Arthur Calpel la había traído al tablero, entonces iba a jugar. Y cuando terminara, sería ella quien moviera al rey. La mañana de la votación llegó envuelta en un extraño silencio. La Junta se reuniría para decidir si adoptaba o no el Estatuto Brennan. El aire en el piso 70 olía a tensión y perfume caro. Chloe entró con paso firme. Preston estaba sentado ya, el rostro serio, los ojos fijos en ella. Arthur, al final de la mesa, parecía una estatua de mármol. «La reunión está en orden», anunció el secretario. Tema principal. Revisión y aprobación del Estatuto Brennan. Chloe se puso de pie. Su voz fue clara, serena, sin titubeos. Este estatuto no busca debilitar la compañía, sino salvarla. Calpel Global no puede seguir devorando lo que debería nutrir. Hemos confundido poder con destrucción, eficiencia con crueldad. Yo propongo otra cosa, construir valor sin sacrificar principios. Los miembros de la Junta se miraron entre sí. Arthur no movió un músculo. Preston tomó la palabra. «Apoyo la moción», dijo de repente. El murmullo fue inmediato. Arthur giró la cabeza hacia él incrédulo. «¿Ve qué estás haciendo?», murmuró con una voz que helaba el aire. «Lo correcto», respondió su hijo mirándolo a los ojos. Por primera vez Arthur lo miró largo rato, y en su rostro, por un segundo, se reflejó algo que nadie había visto antes. Orgullo, o tal vez resignación. El secretario levantó la voz. Votación abierta. 1 a 1, los miembros de la Junta levantaron la mano. El conteo fue lento, solemne, y cuando el último voto se alzó, el resultado fue claro. Aprobado. Chloe no sonrió, solo respiró. Había ganado. Pero no por venganza. Por justicia. Arthur se levantó, caminó hasta ella y la miró con una mezcla de dureza y respeto. «Has cambiado el curso de mi imperio». «No», corrigió ella. «Solo le devolví su humanidad». Arthur asintió una vez y luego, para sorpresa de todos, extendió su mano. «Entonces el imperio es tuyo, señorita Brennan». Y se fue. Semanas después, Chloe estaba sola en la terraza del edificio, observando el horizonte. El viento de Manhattan era frío, pero limpio. Por primera vez en años sentía paz. Preston se acercó en silencio, con 2 cafés en la mano. «La reina del tablero sigue despierta», dijo con una sonrisa leve. «Los reyes duermen. Las reinas planean», respondió ella, aceptando el café. Ambos rieron suavemente. El sol comenzaba a salir sobre los rascacielos. El mundo seguía siendo duro, injusto, cruel. Pero por primera vez, alguien dentro del sistema estaba dispuesta a cambiarlo. Chloe Brennan había empezado su historia como una camarera invisible. Y la terminó como lo que siempre fue. Una arquitecta del poder, no por ambición, sino por convicción. Porque al final los verdaderos imperios no se construyen con dinero, sino con coraje. Si esta historia te conmovió, compártela. Comenta qué habrías hecho tú en el lugar de Chloe. Y recuerda, el verdadero poder no está en dominar, sino en transformar. Las luces de la ciudad titilaban a través del vidrio, mientras Chloe permanecía sentada frente a la pantalla, sin parpadear. Los números seguían ahí. Los nombres, los movimientos, las firmas.
Todo encajaba. Arthur Calpel había sido el hombre detrás del colapso de su familia. Él había financiado la operación que arruinó la empresa de su padre. Su respiración se volvió lenta, medida, como si temiera romper el silencio con un solo movimiento. El mismo hombre que le había ofrecido una segunda oportunidad. Era el arquitecto de su caída. Durante horas no se movió. Solo pensó. Cada recuerdo de su padre, cada factura que había pagado con dolor, cada noche sin dormir, trabajando turnos dobles, todo se transformó en algo nuevo, frialdad, determinación. Cuando amaneció, Chloe ya había tomado su decisión. No lo enfrentaría, no todavía aprendería su juego, y lo ganaría. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de precisión quirúrgica. Chloe llegaba antes que todos y era siempre la última en irse. Su equipo, antes desmotivado, comenzaba a seguir su ritmo. Había convertido la división Novatech en un laboratorio de resurrección corporativa. Canceló los contratos inútiles, cerró proyectos muertos, renegoció alianzas que Preston había destruido por arrogancia. Recontrató a los antiguos ingenieros despedidos, hombres y mujeres brillantes que aún creían en la innovación. Cada día que pasaba, la división respiraba un poco más. Preston, al principio, la observaba con cinismo. Pero el cinismo se transformó lentamente en asombro. Veía cómo las personas la respetaban, cómo los números cambiaban, cómo los inversores empezaban a volver a confiar. Una tarde, durante una reunión de equipo, la escuchó hablar con pasión sobre un nuevo prototipo de batería. Sus palabras eran tan seguras, tan vivas, que por un momento olvidó quién era ella. Cuando terminó, los ingenieros aplaudieron. Preston, sin pensarlo, también lo hizo. Chloe lo miró, sorprendida. Él bajó la vista enseguida, incómodo, pero algo invisible había cambiado entre ellos. Esa noche, cuando todos se fueron, Preston se quedó en su oficina. La ciudad brillaba bajo él, inmensa y fría. Tomó una copa de whisky y recordó la forma en que ella lo había enfrentado en Aurelia. Nadie le había hablado así en su vida. Y ahora esa misma mujer estaba reconstruyendo lo que él había destruido. Su padre tenía razón, había sido débil, pero ella era todo lo que él no era. Por primera vez, Preston sintió algo que nunca había sentido por nadie en el mundo corporativo. Respeto. Y quizá miedo. Chloe, en su pequeño apartamento, tenía el tablero completo en la mente. Cada movimiento de Arthur Calpel, cada adquisición, cada estrategia, cada mentira, todo apuntaba a un patrón, poder disfrazado de crecimiento. Había comenzado a trazar una línea de tiempo, una red secreta de decisiones que demostraban cómo Arthur se alimentaba de empresas más pequeñas hasta absorberlas completamente. Su padre había sido solo uno más en la lista. Y ahora, él la había convertido en su aprendiz, en su reflejo. Pero Chloe no era su sombra. Era su error de cálculo. Sabía que enfrentarlo directamente sería suicida. Pero exponerlo desde dentro, esa sería la verdadera victoria. Empezó a crear lo que llamaría el Estatuto Brennan, un nuevo modelo ético de adquisición empresarial, una guía que forzaría a Calpel Global a reformar su estructura desde las raíces. Si lograba presentarlo ante la Junta, sería imposible ignorarlo. Era su venganza y su redención. Una noche, Preston la encontró sola en la sala de conferencias. Documentos, gráficos y proyecciones cubrían la mesa. Ella ni siquiera lo notó entrar. ¿Siempre trabajas hasta esta hora?, preguntó él cruzando los brazos. Solo cuando quiero cambiar el mundo, respondió sin alzar la vista. Preston sonrió con ironía. Eres incansable. Alguien tiene que serlo, replicó ella. No vas a poder hacerlo todo, dijo él, acercándose. No en este lugar, no con mi padre al mando. Chloe levantó la mirada directa, firme. No vine a pedir permiso. Por un momento, ninguno de los dos habló. La tensión era distinta. Ya no era hostilidad, era reconocimiento. Preston bajó el tono. No entiendo por qué haces todo esto. Podrías quedarte quieta, ganar dinero, disfrutar del puesto.
Ella lo miró con una calma que lo desarmó. «Porque no vine aquí para ser parte del problema, Preston. Vine a demostrar que se puede ganar sin destruir». Él la observó unos segundos. Luego se apartó con una sonrisa cansada. «Entonces supongo que tendré que aprender de ti». Chloe no respondió, pero por primera vez creyó que quizás el hijo del rey todavía podía cambiar. Durante las semanas siguientes, la división Novatech resurgió. Los informes internos mostraban crecimiento sostenido. Los empleados recuperaban la moral y el nombre Calpel empezaba a sonar de nuevo en los titulares. Esta vez por algo positivo. Arthur observaba los resultados con atención. Desde su oficina, seguía los movimientos de Chloe con el interés de un jugador de ajedrez que ve cómo una pieza inesperada cambia el juego. Era brillante, demasiado brillante, y sabía que cuando una mente como esa gana impulso, ya no se detiene. «¿Sabes lo que estás creando, señorita Brennan?», murmuró una tarde, mirando su reflejo en el vidrio. «Una amenaza o una sucesora». Pero Chloe no escuchó esas palabras. Ella estaba demasiado ocupada preparando su siguiente movimiento. Uno que haría temblar la mesa donde solo los dioses del dinero creían tener el control. El amanecer sobre Manhattan tenía un brillo metálico, como si el sol mismo observara el campo de batalla desde lo alto. En el piso 34, Chloe estaba sola frente a una mesa repleta de carpetas, diagramas y hojas de cálculo. El aire olía a café frío y determinación. Llevaba semanas preparando ese momento. El Estatuto Brennan no era solo una propuesta corporativa, era un manifiesto, una estructura capaz de desmontar desde adentro el sistema que Arthur Calpel había construido durante décadas. Mientras revisaba sus notas, sintió algo extraño. Ya no era la misma mujer que había servido copas en Aurelia. Ya no era la hija quebrada de un constructor arruinado. Era alguien más, alguien que había aprendido a moverse entre monstruos sin perder el alma. La puerta del ascensor se abrió con un sonido suave. Preston entró con paso seguro, pero su expresión era diferente. Por primera vez no traía el aire altivo de quien se sabe intocable. Se detuvo frente a ella. «He visto tus proyecciones», dijo, dejando una carpeta sobre la mesa. «Novatech crecerá un 30% si seguimos tu plan». «No es mi plan, Preston. Es el nuestro», respondió sin mirarlo. Él sonrió, con una mezcla de ironía y respeto. «Jamás pensé que escucharía eso de ti». «Yo tampoco», admitió ella. Por un momento, el silencio entre ambos fue casi humano. Preston la observó mientras trabajaba, concentrada, serena, letalmente inteligente. Había pasado de ser su enemiga a convertirse en la única persona en la empresa que lo hacía pensar. Lo peor era que empezaba a admirarla. «Mi padre está impaciente», dijo tras unos segundos. «Quiere resultados para la junta». Y cuando dice resultados, ya sabes a qué se refiere. Chloe levantó la mirada. «Sí, a aplausos, no a progreso». Preston asintió. «No te imaginas cuánto lo odio». Ella lo estudió por un instante. «No lo odias. Lo temes, como todos. ¿Y tú no?» «Yo aprendí a temerle sin rendirme». Esa es la diferencia. Preston bajó la vista. Por primera vez, entendió que su padre no era el único con poder en esa torre. Esa misma noche, Chloe recibió un mensaje del asistente de Arthur. «Reunión de junta adelantada, mañana, piso 70. Prepárese». No había tiempo para más ajustes. Sabía lo que venía, el momento en que presentaría el Estatuto Brennan y decidiría si jugaba su última carta o la guardaba. Durmió apenas 2 horas. Al amanecer, se vistió con un traje gris oscuro y recogió su cabello. Cuando se miró al espejo, la imagen que la devolvió no era de una camarera ni de una víctima. Era la de una estratega lista para derribar un imperio con la misma elegancia con la que una reina mueve su última pieza. El ascensor subió tan alto que las orejas le zumbaron. Cuando las puertas se abrieron, la sala de juntas parecía un templo. Una mesa inmensa de madera oscura rodeada por 30 sillas tapizadas en cuero.
En la cabecera, Arthur Calpell, imponente, sereno, observándola como si ya supiera cada palabra que iba a decir. «Señorita Brennan», dijo con voz profunda, «el piso es suyo». Chloe respiró hondo. Se levantó, conectó su presentación y proyectó en la pantalla los resultados de Novatec. Gráficos ascendentes, cifras sólidas, márgenes de crecimiento que parecían imposibles meses atrás. En menos de 6 meses, comenzó. Una división considerada pérdida segura pasó a ser la más rentable de Calpell Global. No por milagros, sino por personas. Miró brevemente a Preston, sentado unos asientos más allá. Recontratamos a ingenieros despedidos, eliminamos contratos corruptos y recuperamos la cultura de innovación. El resultado es claro, Novatec vive. La sala murmuró en aprobación. Arthur sonrió apenas. «Excelente trabajo», dijo. «La junta está impresionada», pero Chloe no se sentó. Gracias, señor». Sin embargo, aún hay algo más. El ambiente cambió. Arthur la observó con una leve tensión en la mandíbula. «Adelante», dijo con tono controlado. Chloe cambió la diapositiva. El logo de Calpell Global desapareció, y en su lugar apareció un nuevo título: El Estatuto Brennan. El silencio fue absoluto. «Este documento propone un nuevo marco ético de adquisiciones», explicó. «Limita las tomas hostiles, obliga a la transparencia de capital, protege a los equipos humanos de las empresas absorbidas y redefine cómo medimos el crecimiento». Arthur entrecerró los ojos. «¿Está proponiendo una enmienda a la política central de Calpell Global?» «Sí, señor», respondió con calma. «Una que evitaría que lo ocurrido con empresas como Sunstone o Sterling Pique vuelva a repetirse». Un murmullo se extendió por la sala. Preston la miraba, desconcertado, mientras Arthur se reclinaba lentamente, observándola con una frialdad que helaba la sangre. «Y dime, señorita Brennan», dijo al fin, su voz cargada de un peligro tranquilo, «¿qué cree que sabe usted sobre Sterling Pique?» Chloe sostuvo su mirada sin parpadear. Todo. Un silencio mortal cayó sobre la sala. Arthur comprendió, sabía. Ella lo había descubierto. Por un instante eterno no hubo sonido alguno, ni respiración, ni movimiento. Chloe sintió como el poder, ese intangible que había aprendido a entender, se desplazaba lentamente dentro de la habitación. Y ahora estaba de su lado. No lo acusaría todavía. No de frente, no hoy, pero había plantado la semilla. Y lo sabía. Arthur asintió despacio. «Valiente jugada», murmuró. «Muy valiente». Luego se levantó y la aplaudió. Solo una vez. Un aplauso seco, calculado, pero suficiente para que los demás siguieran. Los ejecutivos comenzaron a aplaudir también, sin saber exactamente por qué. Preston la observaba con una mezcla de asombro y respeto. Ella no solo había ganado la reunión, había cambiado las reglas. Y Arthur lo sabía. Esa noche, en su oficina privada, Arthur observaba el horizonte oscuro de la ciudad. Su reflejo se mezclaba con las luces de los rascacielos. «Así que esto es lo que se siente ser desafiado», susurró con una sonrisa leve. En su interior no había rabia. Había algo mucho más peligroso: interés. Sabía que Chloe Brennan ya no era su alumna. Era su oponente, y en el tablero que él mismo había creado, ella acababa de mover la reina. Los días que siguieron a la reunión fueron un torbellino. El Estatuto Brennan se había convertido en el tema más comentado en los pasillos de Calpell Global. Algunos ejecutivos lo llamaban una revolución ética, otros un suicidio corporativo. Pero todos sabían una cosa: nada volvería a ser igual. Chloe se movía con la serenidad de quien sabe que ha cruzado un punto sin retorno. Sabía que Arthur la observaba. Sabía que cada paso suyo era analizado, cada palabra medida. Y aún así no flaqueaba. Una tarde, mientras revisaba proyecciones en la sala de datos, Preston apareció en silencio. Su rostro mostraba algo nuevo, una mezcla de angustia y claridad. «Mi padre está furioso», dijo en voz baja. «No lo demuestra, pero lo está». Chloe no levantó la vista.
Lo imaginaba. No lo entiendes, Chloe. Preston se acercó. Él no solo destruye empresas, destruye personas. Entonces, que lo intente, respondió ella. No soy tan fácil de romper. Preston la miró fijamente. Sabes que no fue coincidencia, ¿verdad? Que él fue quien arruinó tu familia. Ella lo miró fría, pero con el dolor atravesando su mirada. Lo sé, un largo silencio. Preston tragó saliva. Y aún así, piensas quedarte. No pienso quedarme, corrigió. Pienso ganar, él sonrió con tristeza. Eres más parecida a él de lo que crees. No, replicó con firmeza. Soy lo que él nunca pudo ser, una constructora. Esa noche Arthur la mandó llamar. La esperó de pie junto a la ventana con el reflejo de las luces de Nueva York cortando su silueta. Estás desafiando la estructura que me tomó una vida construir, dijo sin volverse. La estructura que también destruyó la vida de muchos, contestó ella. Arthur giró lentamente. Sus ojos, de un azul glacial, la atravesaron. ¿Y qué esperas lograr, señorita Brennan? ¿Redención? ¿Venganza? Cambio, respondió simplemente. Él se rió bajo y amargo. Eres ingenua. Y usted está cansado, replicó ella. Se nota. Está rodeado de personas que temen contradecirlo. Ha confundido el respeto con el miedo. Arthur avanzó despacio. Te traje para moldearte, y ahora me doy cuenta de que te traje para reemplazarme. No vine a ser usted. Vine a ser la versión de este imperio que debería haber existido. Hubo un silencio largo, pesado, como si el aire mismo se negara a moverse. Finalmente, Arthur se inclinó sobre el escritorio. Si piensas quitarme el trono, más te vale merecerlo. Chloe sostuvo su mirada. Ya lo hice. Arthur la observó con algo que parecía respeto. Luego, sin una palabra más, la dejó marchar. Y en su mirada quedó claro que aquel no era un adiós. Era el inicio de una guerra silenciosa. La mañana de la votación llegó envuelta en un extraño silencio. La Junta se reuniría para decidir si adoptaba o no el Estatuto Brennan. El aire en el piso 70 olía a tensión y perfume caro. Chloe entró con paso firme. Preston estaba sentado ya, el rostro serio, los ojos fijos en ella. Arthur, al final de la mesa, parecía una estatua de mármol. La reunión está en orden, anunció el secretario. Tema principal. Revisión y aprobación del Estatuto Brennan. Chloe se puso de pie. Su voz fue clara, serena, sin titubeos. Este estatuto no busca debilitar la compañía, sino salvarla. Calpel Global no puede seguir devorando lo que debería nutrir. Hemos confundido poder con destrucción, eficiencia con crueldad. Yo propongo otra cosa, construir valor sin sacrificar principios. Los miembros de la Junta se miraron entre sí. Arthur no movió un músculo. Preston tomó la palabra. Apoyo la moción, dijo de repente. El murmullo fue inmediato. Arthur giró la cabeza hacia él incrédulo. «¿Ve qué estás haciendo?», murmuró con una voz que helaba el aire. «Lo correcto», respondió su hijo mirándolo a los ojos. Por primera vez Arthur lo miró largo rato, y en su rostro, por un segundo, se reflejó algo que nadie había visto antes. Orgullo, o tal vez resignación. El secretario levantó la voz. Votación abierta. 1 a 1, los miembros de la Junta levantaron la mano. El conteo fue lento, solemne. Y cuando el último voto se alzó, el resultado fue claro. Aprobado. Chloe no sonrió, solo respiró. Había ganado. Pero no por venganza. Por justicia. Arthur se levantó, caminó hasta ella y la miró con una mezcla de dureza y respeto. «Has cambiado el curso de mi imperio». «No», corrigió ella. «Solo le devolví su humanidad». Arthur asintió una vez y luego, para sorpresa de todos, extendió su mano. «Entonces el imperio es tuyo, señorita Brennan». Y se fue. Semanas después, Chloe estaba sola en la terraza del edificio, observando el horizonte. El viento de Manhattan era frío, pero limpio. Por primera vez en años sentía paz. Preston se acercó en silencio, con 2 cafés en la mano. «La reina del tablero sigue despierta», dijo con una sonrisa leve. «Los reyes duermen. Las reinas planean», respondió ella, aceptando el café. Ambos rieron suavemente. El sol comenzaba a salir sobre los rascacielos.
El mundo seguía siendo duro, injusto, cruel, pero por primera vez alguien dentro del sistema estaba dispuesta a cambiarlo. Chloe Brennan había empezado su historia como una camarera invisible y la terminó como lo que siempre fue, una arquitecta del poder, no por ambición, sino por convicción, porque al final los verdaderos imperios no se construyen con dinero, sino con coraje. Si esta historia te conmovió, compártela. Comenta qué habrías hecho tú en el lugar de Chloe y recuerda, el verdadero poder no está en dominar, sino en transformar.